Hola a todos, soy Debbie Monblatt. Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Tzlil en el Medio Oriente, el programa donde aprenderemos en términos simples a entender el complejo Medio Oriente. Imaginen la siguiente escena. Estamos en el corazón de la Meca, el lugar más sagrado del Islam. Es el 7 de agosto del 2026 y 3 hombres se sientan en una mesa oficial. A un lado está el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman. Al otro, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. Y junto a ellos, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif. Con una sola firma sellan un documento titulado El Acuerdo de Defensa Conjunta de la Meca. Pero no se trata de un simple tratado comercial ni de un memorando de entendimiento diplomático para las cámaras. En ese documento hay una frase que hizo retumbar las agencias de inteligencia desde Washington hasta Teherán y a Jerusalén. Cualquier ataque armado contra cualquiera de los 3 estados será considerado un ataque contra todos ellos. Sí, me imagino que muchos de ustedes les recuerda a otro tratado internacional famoso. Esta es una cláusula al estilo Artículo 5 de la OTAN, pero firmada por 3 superpotencias del mundo islámico. Para entender qué significa realmente este pacto que se firmó el pasado viernes, no es suficiente leer el titular. Tenemos que entender quiénes son estos 3 actores, por qué tienen historias geográficas tan distintas, qué viejos pleitos tuvieron que tragar para firmar esto y cómo este acuerdo cambia por completo las reglas de juego en la guerra entre Estados Unidos e Irán, en el acceso al arsenal nuclear y en el futuro de Israel y los acuerdos de Abraham, el futuro de la relación de Estados Unidos con el Medio Oriente y el futuro de la relación de China con el Medio Oriente. Para entender la magnitud de esta alianza, primero tenemos que hacer un viaje por el mapa y conocer a todos nuestros 3 protagonistas. Aunque los 3 son países de mayoría musulmana sunita, sus realidades demográficas y geográficas y estratégicas son totalmente diferentes. Empecemos por el anfitrión, Arabia Saudita. Arabia Saudita ocupa casi toda la península arábica rodeada por el Mar Rojo al oeste y el Golfo Pérsico al este. Con una población de 36 millones de personas, un país mayoritariamente joven, de etnia árabe y de religión musulmana sunita. Arabia Saudita es considerado como la cuna del Islam, por ser el hogar de la Meca y de Medina. Pero también es una potencia económica flotando sobre las mayores reservas de petróleo del planeta. En el mapa geopolítico, el Reino de Arabia Saudita ha sido históricamente el gran aliado de Estados Unidos en el Golfo. Sus amigos tradicionales han sido las monarquías petroleras vecinas, como los Emiratos Árabes Unidos, y sus enemigos, el principal, sin duda, ha sido la República Islámica de Irán, una potencia chiita al otro lado del Golfo, con la que lleva décadas librando guerras indirectas en países como Yemen, como Siria y como Irak. Pero la relación con Washington ya no es lo que era antes, y Riad lleva años buscando no depender de un solo protector y por eso ha buscado diversificar sus alianzas con países como China. Ahora crucemos hacia el noreste, hacia la frontera entre Europa y Asia, y así llegamos a Turquía. Turquía es literalmente un puente transcontinental. Controla los estrechos de Bósforo y los Dardanelos, la puerta de entrada entre el Mar Negro y el Mar Mediterráneo. Tiene una población de casi 85 millones de personas, mayoritariamente de cultura turca y de religión musulmana sunita. Aunque es una república constitucionalmente laica, con el mandato de Erdogan ha revivido un fuerte orgullo neo-otomano e islamista, que busca tener influencia en todos los lugares que alguna vez fueron parte del Imperio Otomano y también islamizar un poco más al Estado. En el mapa de las alianzas, Turquía es una anomalía. Es por un lado miembro de la OTAN, lo que formalmente la hace aliada de Estados Unidos y de Europa. Pero sus amigos más cercanos son Qatar y Azerbaiyán. Sin embargo, Turquía suele jugar su propio juego. Mantiene tensiones históricas con Grecia y Chipre y una relación sumamente distante y hostil con Israel en los últimos tiempos, y también tiene un delicado equilibrio de competencia y diplomacia con Rusia e Irán. Turquía no quiere ser el peón de nadie, quiere ser una potencia dominante en Euroasia.
Y finalmente viajemos hacia el este, fuera del Medio Oriente tradicional, hacia el sur de Asia y ahí encontramos a Pakistán. Pakistán queda pegado a Irán por el oeste, Afganistán por el norte, China por el noroeste y a India por el este. Con más de 240 millones de habitantes, es el quinto país más poblado del mundo. Y aunque demográficamente es del sur de Asia, con culturas como Punjabi, Pashtun y Sindhi, es una república islámica con particularidad única y fundamental. Es el único país de mayoría musulmana en el mundo que tiene armas nucleares. En la geopolítica, gran amigo del alma de Pakistán es China, una alianza que ellos llaman más alta que las montañas. Sus enemigos e inquietudes principales son, primero, India, su rival existencial con quien ha peleado varias guerras por la zona de Kashmir, y segundo, la inestabilidad en su frontera con Afganistán y con Irán son preocupantes para Pakistán. Y ahora bien, si miramos este trío desde afuera, cualquiera se preguntaría, ¿cómo es posible que tres países tan distintos y tan distantes geográficamente hayan firmado un tratado donde prometen ir a la guerra si atacan a uno de ellos? ¿Acaso no tenían diferencias gigantescas entre ellos? La respuesta corta es sí, las tenían y enormes. Si echamos un vistazo en el tiempo apenas unos años atrás, la relación entre Arabia Saudita y Turquía era prácticamente de guerra fría diplomática. Cuando ocurrió la primavera árabe, Turquía apoyó a grupos como los Hermanos Musulmanes en todos los países, grupos islamistas que querían bajar el rey en todos los países monárquicos, los aliados de Arabia Saudita, y a todos esos grupos a quienes la monarquía saudí ve como una amenaza existencial para su régimen. Luego, en el 2017, cuando Arabia Saudita bloqueó a Qatar por una guerra diplomática, Turquía fue quien envió tropas a Qatar para protegerlo. Y por si fuera poco, está también el asesinato del periodista Jamal Khashoggi en el consulado saudí en Estambul en 2018, que congeló las relaciones por completo. Turquía y Arabia Saudita se disputan el liderazgo del mundo musulmán sunita. Por el otro lado está la relación entre Arabia Saudita y Pakistán, que también tuvo sus momentos de profunda grieta. Pakistán ha dependido históricamente del dinero y del petróleo barato saudí, mientras que Pakistán le proveía al reino saudí entrenamiento militar y tropas élite. Pero en 2015, cuando Arabia Saudita le pidió a Pakistán que enviara tropas para combatir a los hutíes en Yemen, el parlamento pakistaní dijo que no, y Riad sintió eso como una traición. Pakistán, por su lado, no quería quemar los puentes con su vecino Irán. ¿Y entonces qué cambió? ¿Cómo pasaron de los bloqueos y las guerras diplomáticas y las disputas por liderazgo a abrazarse en la Meca y firmar una alianza militar tan contundente como decir que si atacan a uno los atacan a todos? La respuesta se reduce a dos conceptos: intereses comunes y pragmatismo puro. A partir del año 2021 y 2022, las tensiones empezaron a ceder. Arabia Saudita estaba ayudando a reactivar la economía turca con inversiones y depósitos financieros, mientras que Riad quería comprar la codiciada tecnología militar turca, como los famosos drones Bayraktar Akinci, y participar en proyectos de cazas de quinta generación. Turquía, por su parte, necesitaba el capital saudí para aliviar su crisis económica, y así la relación fue mejorando poco a poco. Con Pakistán, las cosas volvieron a su estado natural cuando la crisis económica de Islamabad se profundizó y Arabia Saudita volvió a actuar como su salvavidas financiero. Esto llevó a que en septiembre del 2025, de hecho, Arabia Saudita y Pakistán firmaran el Acuerdo de Defensa Mutua Estratégica Bilateral, que preparó el terreno para lo que acabamos de ver la semana pasada. Los tres países entendieron que, por separado, dependían demasiado de las potencias externas que no siempre cumplían con sus promesas, pero juntos formaban el rompecabezas perfecto: capital financiero saudí, tecnología de industria militar pesada y aviación de Turquía, y la masa de tropas con experiencia de combates y el disuasivo nuclear de Pakistán. Y así llegamos al centro de la cuestión. ¿Por qué firmar este acuerdo precisamente ahora, en agosto del 2026? Para responder esto hay que mirar al mapa del conflicto regional. La guerra abierta y los intercambios de fuego entre Estados Unidos e Israel e Irán
han estado sacudiendo el Medio Oriente durante los últimos casi 2 años. Desde las hostilidades que se intensificaron a principios del 2026, Arabia Saudita ha quedado atrapada en fuego cruzado. A pesar de que los saudíes intentaron mantenerse al margen, los proxies iraníes en Yemen, los hutíes, milicias en Irak y hasta desde el territorio iraní se han lanzado varios misiles y drones contra la infraestructura petrolera y vital del reino saudí. Y de hecho, ayer en la mañana los hutíes atacaron la infraestructura de la empresa petrolera saudí Aramco. Y aquí es donde entra la frustración de Riad. Tradicionalmente, la doctrina de seguridad saudí se basaba en una premisa simple. Entonces, nosotros le vendemos petróleo a Estados Unidos y Estados Unidos nos garantiza protección total con su ejército. Pero en los últimos años, los saudíes vieron cómo los gobiernos de Washington, limitados por la política interna y temerosos de empantanarse en otra guerra infinita como la de Afganistán o como la de Irak, no respondían de la manera contundente que Riad esperaba. Los saudíes sintieron que el paraguas de seguridad estadounidense tenía goteras. Por eso, el acuerdo de la Meca es lo que los analistas llaman una jugada de cobertura estratégica. Arabia Saudita no está rompiendo con Estados Unidos, pero le está diciendo al mundo: no me voy a quedar sentado esperando a que Washington decida si me protege o no. Voy a construir mi propia red de disuasión regional. Y esto nos lleva al punto más impactante y delicado de esta historia: el factor nuclear. Analicemos esto con cuidado. ¿Qué significa que Arabia Saudita y Turquía tengan ahora un pacto de defensa mutua con Pakistán? Pakistán es una potencia nuclear declarada. Y durante décadas, el príncipe saudí Mohammed bin Salman ha dicho abiertamente en entrevistas: Irán desarrolla una bomba nuclear, nosotros vamos a hacer lo mismo lo antes posible. Sin embargo, construir un programa nuclear desde cero toma años y trae sanciones internacionales brutales. Al firmar un acuerdo de defensa mutua, donde un ataque a uno es un ataque a todos, con Pakistán, Arabia Saudita ha logrado en práctica ponerse bajo la sombra del paraguas nuclear pakistaní. Si un enemigo, como Irán, decidiera atacar de manera existencial a Arabia Saudita, ahora no solo tendría que calcular la respuesta de Riad, sino la respuesta de un país armado con armas nucleares. Es disuasión nuclear por extensión, sin necesidad de que Riad tenga que ahora fabricar sus propias armas nucleares a corto plazo. ¿Y para qué Turquía? Esto es aún más fascinante. Turquía ya alberga bombas nucleares tácticas de Estados Unidos en la base de Incirlik como parte de la OTAN, pero Ankara no tiene el control de los códigos ni la autoridad para usarlas. Al unirse a este pacto trilateral con Pakistán, Erdogan gana una enorme palanca estratégica. Muestra que Turquía no depende exclusivamente de la OTAN ni de Occidente para su disuasión de máximo nivel. Esto le da a Turquía un peso diplomático gigantesco frente a Rusia, frente a Irán e incluso frente a sus propios aliados de la OTAN. Y ahora imagínense las fichas del tablero moviéndose. ¿Cómo afecta este nuevo eje de la Meca las relaciones con las grandes potencias y los actores clave de la región? Veámoslo país por país. Hablemos primero de Irán. Para Teherán, este pacto es una pesadilla de inteligencia geopolítica. Durante años, Irán ha buscado proyectar su poder a través del llamado eje de la resistencia, incluyendo a todos sus grupos proxy como Hezbollah en el Líbano, los hutíes en Yemen, milicias en Irak y Siria y en los últimos años también Hamas y la Yihad Islámica Palestina en Gaza. Pero ahora, al mirar a sus fronteras, Irán ve que este tiene a Pakistán, potencia nuclear, al oeste tiene a Turquía, miembro de la OTAN, con la segunda mayor fuerza militar de la alianza de la OTAN, y al otro lado del Golfo Pérsico a Arabia Saudita, el gigante financiero. Irán se siente ahora cercado por un bloque sunita unido por un tratado militar. Esto podría congelar o moderar los ataques directos de las milicias iraníes contra infraestructura saudí por miedo a desencadenar una respuesta coordinada de Turquía, Pakistán y Arabia Saudita, pero también podría empujar a Irán a acelerar aún más su propio programa nuclear o profundizar su alianza militar con Rusia. Esto está por verse. Ahora hablemos de Israel. A Israel esto lo pone en una posición geopolítica sumamente compleja y tal vez preocupante. Por un lado, todo lo que contenga la influencia de Irán podría sonar bien en el papel.
Pero por otro lado, Jerusalén ve este pacto con mucha cautela. Tanto el gobierno turco como el gobierno pakistaní han mantenido posturas sumamente duras y hostiles hacia Israel, especialmente en el contexto de la guerra en Gaza y los enfrentamientos regionales. Que Arabia Saudita, el país con que Israel esperaba firmar un histórico acuerdo de normalización de relaciones, se alía militarmente de forma tan estrecha con Ankara y con Islamabad, complica el panorama de normalización. Pero algunos analistas en Jerusalén han dicho que esto no cierra del todo la puerta de la diplomacia saudí-israelí, pero cambia las prioridades de Riad. Arabia Saudita ya no ve a Israel como su única o principal alternativa de seguridad frente a Irán. Ahora tiene su propia red islámica de defensa. Ahora pasemos a hablar de los otros países del Golfo. Para los demás países del Consejo de Cooperación del Golfo, como los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, este nuevo eje genera una mezcla de alivio estratégico y desconfianza. Por un lado, como Qatar, ya mantenían una estrecha alianza estratégica con Ankara, naciones vulnerables como Kuwait y Bahrein reciben con agrado un escudo de disuasión más robusto y un paraguas nuclear frente a la amenaza de Irán. Pero por el otro lado, los Emiratos Árabes Unidos observa este pacto con cierta distancia. Abu Dhabi ha apostado en los últimos años por su propia vía de seguridad, incluyendo la normalización con Israel mediante los acuerdos de Abraham, y ve cómo Arabia Saudita no solo reafirma su liderazgo hegemónico en la península arábiga, sino que mete de lleno la influencia militar de Turquía en el Golfo. En conjunto, la creación de este bloque va a recalibrar el equilibrio interno del Consejo de Cooperación del Golfo, obligando a las monarquías vecinas a matizar sus alianzas entre la protección tradicional de Estados Unidos, la apertura hacia Israel y la sombra de este nuevo gigante militar sunita. Ahora hablemos de Estados Unidos. En Washington hay una reacción dividida. Por un lado, algunos sectores ven esto como algo positivo en términos de reparto de cargas. Si estos socios regionales asumen la responsabilidad de disuadir las agresiones en Medio Oriente de Irán, Estados Unidos no tiene que hacer todo el trabajo pesado, porque gran parte de la razón por la que Estados Unidos protege a Arabia Saudita es por el interés en la estabilidad de Medio Oriente para proteger sus inversiones allí. Sin embargo, desde el punto de vista estratégico global, es una señal innegable del debilitamiento de la hegemonía estadounidense. Tres de los aliados tradicionales más importantes de Estados Unidos han creado ahora un bloque militar autónomo porque ya no confían ciegamente en las garantías de Washington. Y ahora hablemos por último del gran ganador de todo esto, y este es China. China está sonriendo en silencio. ¿Por qué? Porque Beijing tiene excelentes relaciones con los tres países. Pakistán es el socio clave del megaproyecto chino de la Franja y la Ruta. China es el mayor comprador de petróleo de Arabia Saudita. Y la tecnología militar de China ya fluye a través de proyectos conjuntos de coproducción defensiva con Pakistán y con Turquía. Para Beijing, Medio Oriente evolucione hacia la estructura de seguridad multipolar, donde Estados Unidos ya no sea el único árbitro impositivo, encaja perfectamente en su visión del nuevo orden mundial. Y de hecho, ¿quieres saber cómo reaccionó el gigante del sur de Asia ante este terremoto geopolítico? India. No te pierdas nuestro nuevo episodio, el spin-off, llamado El Dilema de India. En solo 5 minutos te cuento por qué este pacto en la Meca encendió las alarmas en Nueva Delhi y puso a prueba su histórica relación con el Golfo Pérsico. Así que si quieres apoyar al podcast y ser parte de nuestra comunidad exclusiva para escuchar todos nuestros episodios spin-off, únete con el enlace que te dejo abajo por solo $7 al mes. Otra forma de ayudarnos a crecer es suscribiéndote en la plataforma en la que nos estés escuchando. Y ahora volvemos a nuestra historia. El Acuerdo de Defensa Conjunta de la Meca no es solo un papel firmado, es el reflejo de un nuevo Medio Oriente. Un Medio Oriente donde las potencias medias ya no están dispuestas a esperar órdenes ni de las grandes potencias globales. Arabia Saudita puso el dinero,
Turquía puso la industria militar y Pakistán puso las tropas y el disuasivo nuclear. Es con pasados encontrados, pero que entendieron que en el volátil tablero del siglo XXI, la supervivencia se logra diversificando las alianzas y construyendo tu propio escudo. ¿Tú qué piensas sobre la nueva alianza militar? ¿Crees que va a lograr traer estabilidad a la región o que va a agregar más tensión a la balanza de Medio Oriente? Déjanos saber tu respuesta en los comentarios. Muchas gracias por escuchar. Espero ahora vean una imagen más completa y clara sobre de qué trata este pacto de la Meca. Espero que les haya gustado el episodio y recuerden que si quieren escuchar nuestro spin-off sobre cómo reacciona India a todo esto, vayan e inscríbanse a nuestra nueva comunidad Etzlil Spin-off por solo $7 al mes con el link que les dejo en la descripción abajo. Espero que tengan una excelentísima semana y nos vemos en la próxima.